Bueno, ahí para que vayan haciendo preguntas y todo, ¿no? Nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, hasta el árbol de expansión, me parece. Entre el árbol de expansión y los árboles binarios. Pero bueno, en sí, en sí quisiera resaltar un poquito el tema de los árboles de expansión, porque la siguiente parte tiene que ver con esto mismo, ¿no es cierto? Entonces, como un recorderis aquí, entre los árboles de expansión, decimos que cuando tenemos nosotros un grafo, tenemos que identificar cuáles son las rutas, eh, del objetivo que quiera alcanzar este grafo, ¿no? Por ejemplo, si quiero buscar la ruta más costosa, la ruta de menor costo, etcétera, etcétera, se deberían hacer los trazos. Sin embargo, aquí el tema habla acerca de la expansión, el árbol de expansión mínima. Pues aquí tenemos que aprender a buscar las rutas con el menor costo, ¿no es cierto? Y la idea es que vayamos encontrando las rutas creando un árbol, ¿no es cierto? Y aquí habíamos explicado que podemos ir seleccionando la menor ruta a partir de una raíz claramente identificada, ¿no es cierto? Sí. Y de esta forma generamos un árbol. Ahora, para generar este árbol existe lo que ustedes conocen un algoritmo, ¿no es cierto? ¿Qué es un algoritmo? A ver, levanten las manitos. La última clase de esta asignatura. Ahí consulten rapidito, a ver. Desarrolladores. ¿Qué es un algoritmo? Brandon. Es como el proceso o el orden que se debe seguir para un fin. Sí, muy bien. Proceso, orden, ¿ya? ¿Qué más puede significar un algoritmo? Chicos, desarrolladores. Uno más. A Brandon le vamos a dar un último positivo para estas clases. Puntos más matutino B. Un algoritmo, chicos. ¿Alguien tiene una idea diferente? Igual. Vamos, que se nos acaba el tiempo. 40 minutos nos quedan. A ver, hoy es 14. Sí, ya. Primero. Y estamos hablando de algoritmos. Algoritmos. Brandon. ¿Cuál es el apellido de Brandon? Sí, ¿Cuál es tu apellido? Cabrera. La C. Ahí está. Muy bien. A ver, entonces, por ahí levantó alguien la mano. No lo pude ver. Enrique. Es una secuencia de pasos finitos bien definidos que se resuelven un problema. Esa palabrita nos faltó, ¿no? Ortiz, señor Ortiz, el día de hoy estamos regalando todos los puntos. Ser el último día. Aquí está, Ortiz Enrique Mateo. Enrique o Mateo, ¿cómo le gusta que le llaman? Le llamen al señor Ortiz. Mateo. Ya, Mateo le vamos a decir. Muy bien, entonces, sí, no, nos faltaba esta parte, es una secuencia de pasos, una secuencia de pasos bien definidos, dicen, que son finitos inclusive, que son finitos, es decir, que tienen un principio, que tienen un final. Brandon dijo que también es algo que persigue un objetivo claro, ¿no es cierto?
Es decir, esta secuencia de pasos son organizados, son ordenados, que tienen un inicio, pero que también tienen un fin bien definido. Sí, muy bien. Entonces, este árbol de expansión mínimo se puede realizar por medio de algoritmos. Y a estos algoritmos ya vamos a indicar más adelante cómo se pueden hacer, y ese también va a ser motivo de consulta de ustedes, va la última consulta y la última video exposición de la clase. Entonces, pasando, a ver, quedaría así creado nuestro árbol, habíamos dicho en la última clase. Una vez que ya obtenemos las mejores rutas, obtenemos ya de esta forma, quedaría claramente identificado este árbol de tipo Aísno, ¿sí? Porque está claramente identificado. Ya, muy bien. Entonces el árbol de expansión, dice, tiene una mínima de 22 unidades. Si hacemos la suma de todas las aristas que tienen esta ponderación, 3 más 3 más 2 más 3, y si sumamos todas las aristas que están de color rojo, suman 22 unidades, el peso más pequeño, ¿sí?, que podemos encontrar para unir todas estas aristas. Muy bien, habíamos dicho que nos vamos a centrar también en la parte de árboles binarios. Tiene que ver con el desarrollo que nosotros, o el desarrollo de software o la carrera que ustedes han seleccionado, porque se trata de utilizar únicamente dos opciones, ¿no? Dentro, aunque no parezca, entender el lenguaje máquina nos lleva a conocer el mundo binario. Entonces, bueno, ahí también está el hilo de esta carrera. Tenemos que un poquito interesarnos más en este subtema, ¿no? Entonces, el árbol binario, decíamos que claramente está identificado por una raíz, hijos, tenemos, este hijo se hacía padre y tenemos hijos también, ¿no es cierto? Hijo izquierda, hijo derecha. Tenemos un binario completo. Estoy repitiendo lo que ya ustedes expusieron, lo que me parece que a donde quedamos también. Tenemos un árbol binario completo. Sí, el árbol binario completo, a diferencia del anterior, podemos observar esta pequeña característica, que este padre llega a tener un solo hijo. Sí, un solo hijo F. Y este F llega a ser padre y tiene un solo hijo G. Y ahora este G llega a ser padre y tiene dos hijos, como máximo dos hijos, decimos, en la parte del binario. Entonces, aunque este padre haya tenido un hijo y este F también haya tenido un hijo, no deja de ser un árbol binario. ¿Sí? Ahora, a diferencia del binario completo, cada padre llega a tener dos hijos como máximo. Entonces se identifica claramente esto. Esa podría decir una característica que resalta para contrastar estos dos, ¿no? El binario lleno, como ustedes pueden ver aquí, ya los hijos no son padres. Los hijos ya no llegan a ser padres, sino únicamente son hijos y quedamos hasta ahí. Por ende, este árbol se ha llenado, ¿no? Ya está completo, es decir, tiene una raíz, tiene un padre, tiene hijos, y estos hijos, aunque estos hijos en este caso no tendrían ancestros, esa sería la diferencia. Y este árbol degenerado, que decíamos que asimismo tiene su raíz, de pronto es aquel que fue, claro, que fue un árbol binario, pero se le han restado o se le han quitado algunos elementos. Sí, pero para reconocer que un árbol sea un árbol binario degenerado, tenemos que saber el antecedente, pues, ¿no es cierto? Sí, porque a simple vista así no podemos reconocer si se trata o no de un árbol binario que sea degenerado. Sí, puede ser cualquier otro tipo de árbol, ¿no es cierto? Y está aquí degenerado. Entonces, es importante que conozcamos el antecedente de este árbol para incluirle dentro de este grupo, ¿no? Aquí como ejemplo nada más se ha puesto que es un árbol
que se ha degenerado, es decir, que sus otros elementos que componen un árbol binario han sido eliminados, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Aquí tenemos ya árboles binarios, la estructura y la recursiva. Decíamos que también se componen de subárboles, ya teníamos claramente el concepto, y aquí es lógico notar también que tenemos estas ramificaciones que se van haciendo hacia la izquierda, estas ramificaciones que se van haciendo hacia la derecha, y estos componen ya un subárbol, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Ya. Los recorridos lo tenían ustedes bastante claro. Habían algunos recorridos que se hacen de esta forma, ¿no? En preorden teníamos estos tres tipos, estas tres clases, el preorden, el entreorden y el postorden. ¿Alguien quisiera aclarar un poco sobre el recorrido del preorden? A ver, un punto más, pero así rapidito, saquen sus apuntes. Así rapidito porque nos coge tiempo, ¿no es cierto? A ver, por aquí tenemos a Johnny. A ver, Johnny, explíquenos el recorrido de preorden, ¿cómo sería? Según este árbol que tenemos por acá. Primero, primero comenzamos por la raíz, después por el hijo izquierdo y terminamos por el hijo derecho. Eso, la mayoría se lee de izquierda a derecha, ¿no? Pero ¿cuál es su particularidad? ¿Cuál sería la particularidad de este recorrido? La particularidad. ¿No? Sí. A ver, Mauricio parece que era. Mauricio. Mantenga. Particularidad. Ah, Como, primero la raíz sería la A. Las ramas serían B, F, G, B, no, H. Y las hojas serían C, E, I, M. Algo ya. así, ¿o Sí, no? sí, esas son las hojas. Pero ya como que nos saltamos un poquito del tema. Bueno, aquí lo que acabo de decir el compañero Johnny es que empezamos del preorden, arrancamos desde la raíz, dice, no, visitando el nodo de la raíz y luego hacemos un barrido, por así decir, desde la izquierda hacia la derecha. ¿Cómo se hace este barrido? En un preorden, como dice el recorrido, ¿no? En un preorden. Entonces, primero se visita el nodo, esa es la particularidad. Se visita el nodo izquierdo y luego el derecho. Primero se visita, repito, el nodo izquierdo y luego el derecho. Es decir, si pasamos a hacer también el análisis del subárbol derecho, asimismo, ¿no? Hacemos el nodo izquierdo y el nodo derecho. De esta forma se hace un recorrido de preorden. ¿Sí? Nodo izquierdo, derecho. Ahora sí, si hacemos un recorrido entre orden o en orden, como ustedes lo consultaron, ¿cómo sería?
pero aquí les voy a poner el resumen de lo que estamos poniendo, ¿no? Por el log. ¿Pueden ver mi blog de notas? No. No, entonces tengo que compartir la pantalla. Ahí sí. Entonces, en preorden tenemos la particularidad. ¿Cuál era esa particularidad? Que vamos visitando primero la raíz, dijo el compañero, ¿no es cierto? La raíz. Primero visitamos la raíz, el subárbol izquierdo. Vamos del subárbol izquierdo. Y dentro del subárbol izquierdo visitamos el nodo izquierdo y luego el derecho. Y luego pasamos a la subraíz derecha y luego visitamos asimismo el nodo izquierdo y el nodo derecho. No sé si se ve. Ahí estaría resumido. El compañero Johnny dijo la raíz y vamos al subárbol izquierdo. Luego hacemos esta particularidad que define o le hace diferente a los otros recorridos. Y luego pasamos al subárbol derecho y volvemos a hacer este recorrido. Muy bien, entonces en el entreorden. ¿Quién me dice? Primero comenzamos por el hijo izquierdo. Ya, por el hijo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces sería CB, ED, y de ahí la raíz, que sería A. Después el hijo derecho. El hijo derecho, que sería Ya, LM. bueno, ahí nos saltamos, ¿no? Porque, como bien dice Johnny, arrancamos con el hijo, es decir, arrancamos con el subárbol izquierdo igual, que vendría a ser todo este de aquí, ¿cierto? Este es un subárbol, todo este subárbol izquierdo. Arrancamos a partir de aquí y analizamos como dice Johnny, ¿no? El eje izquierdo. Venimos por acá, analizamos el nodo, ¿no es cierto? Luego venimos al derecho, ¿sí? Y después, ¿qué pasa una vez de analizar este subárbol? Aquí nos saltamos algo. Exacto, la raíz, antes de pasar al subárbol derecho, ¿sí? Esa partecita nomás se saltó. Ya, entonces, como acaba de decir nuestro compañero, entonces visitamos primero el subárbol izquierdo, ¿no es cierto? Una vez que visitamos el subárbol izquierdo, analizamos el hijo izquierdo, dice Johnny. Entonces analizamos este hijo izquierdo, analizamos el nodo que le corresponde o al que se sujeta, luego el derecho, ¿sí? Y después de esto vamos a la raíz. Y procedemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el izquierdo, pero con el derecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Analizamos el hijo izquierdo, el nodo y el derecho. Y así vamos en este orden, ¿no? Muy bien, ese sería como un resumen. Y el recorrido de post-orden. Brandon. ¿Cuál sería el izquierdo? De ahí el derecho y al último sería la raíz. Exacto. Entonces, vamos a resumir acá. Post-orden, ¿no es cierto? Vamos a resumir aquí, esto que quede grabado para consulta de ustedes mismos. Entonces, como dice Brandon, visitamos primero el subárbol izquierdo y aquí hacemos este análisis. Primero vamos al hijo izquierdo, vamos al hijo derecho, analizamos el nodo. Luego vamos al subárbol derecho. Y en este árbol derecho hacemos lo mismo. Analizamos el hijo izquierdo, el derecho y luego el nodo. El nodo me refiero al que lo sujetan, es decir, el padre. ¿Ya? Y finalmente hacemos la visita a la raíz.
¿Ya? Entonces, este sería en sí un breve resumen de lo que ustedes expusieron, de lo que ustedes hicieron. ¿Alguien quiere comentar algo? Déjenme ver. Les comento que sí, sí les dije no, que estoy en la ciudad de Tena. ¿Sí les dije? No, Bueno, no, yo me no. estoy conectando desde la ciudad de Tena y acá todavía tienen la costumbre de vender el pan en las calles. Pasan por las casas. Y estoy en la ciudad, ¿verdad? No estoy muy adentro. Eh, la gente tiene la costumbre de... Bueno, los negocios tienen la costumbre de llevar la comida a las casitas, así como en Quito, el delivery y todo eso, pero acá más informal. Y la gente es chévere, eh, es generosa, esa sería la palabra. Bien, bien generosa. Eso, amigos. Muy bien, eso fue una pausa para que descansen. Ya, muy bien, entonces esto quedaría como resumen, ¿no? Estos serían en sí los recorridos. Ahora, el árbol de expresión, con esto vamos a terminar esta parte. El árbol de expresión, ¿alguno de ustedes tal vez lo consultó? O algunos le conocen también como el árbol de expresiones aritméticas. O un árbol que sirve para expresar una expresión, perdón, para expresar un tema matemático. Ya, no han consultado. Entonces, aquí hay algunas características que definen a este árbol de expresión. Los árboles de expresión, primerito, los vértices, es decir, los nodos que nosotros los hemos conocido hasta el momento así, y llegan a ser operadores, ¿no? Son operandos, como dice aquí. Son operandos. Los vértices internos son los operadores. Entonces ya identificamos cuáles son estos vértices internos. Aquí tenemos, ¿no? Mire, este es un vértice interno. La raíz llega a ser un vértice interno. Por eso habíamos aclarado anteriormente que la raíz está dentro de los vértices internos porque tiene una secuencia de... Bueno, ese sería un tema anterior. Sin embargo, aquí el vértice interno llegan a ser los operadores y los terminales, estos que ya llegan a ser estas hojitas, son aquellos que van a ser operados u operandos. La raíz siempre debe ser un operador. Aquí está, miren, esta característica, ¿no? Y la prioridad que se debe hacer, bueno, aquí yo mismo no entiendo qué quiere decir, pero ya les voy a explicar. La prioridad de los operandos tiene que ver o parte desde la raíz, ¿sí? Que nos avisa cómo debe operarse estos valores que vamos a colocar en los vértices terminales. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ya, este no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Dice, considera la siguiente expresión. Aquí tenemos una expresión matemática, aquí dice que A por, abro paréntesis, A más C más D por, que multiplica, abro paréntesis, a E más F. ¿Ya? Entonces, esta expresión matemática la quiero colocar a modo de árbol, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos bien, fíjese cuál sería aquí la raíz, es decir, la que une a estas dos operaciones. Si nos fijamos bien por acá, no puedo separar yo matemáticamente una expresión o un producto que están multiplicándose entre sí, ¿no es cierto? Un producto yo no puedo separar. Y B más C, como están entre paréntesis, llega a ser producto de A. ¿Sí? Entonces, difícilmente esto yo puedo, por así decir, partir en dos. Por otro lado, tenemos aquí asimismo otro producto que está sucediendo de B por paréntesis E más F. No puedo separar yo este producto. Lo que sí podría hacer es separar este producto que se encuentra a la derecha, que está multiplicándose por D, por este otro producto que está a la izquierda multiplicándose por A.
¿Cuál es ese operador que me permite sí separarlos o aplicar la propiedad conmutativa? Es más. Sí, más. Entonces, mire, más, el operador más llega a ser la raíz de toda esta operación. Luego seguirá ¿qué? Luego, ¿qué se está haciendo? Se está multiplicando, ¿no? Estas dos expresiones, tanto de la izquierda como de la derecha, se están multiplicando. Entonces, tomo mi expresión de la derecha y observo que hay una operación de multiplicación y le colocamos aquí, ¿sí? En este punto. Lo mismo sucederá en el otro porque es muy, muy similar. Y posteriormente digo, a ver, ¿qué estoy multiplicando? Estoy multiplicando a, ¿no es cierto? Y se colocaría aquí este valor que va a ser el operando, ¿sí? Entonces voy a multiplicar a ¿con qué operación? Con otro valor que es más y dentro de este más están estos otros dos valores. Entonces, ¿cómo se leería dentro del árbol de expresión estos valores, ¿no? Y yo iría desde acá abajo y diría, primero deben sumarse B más C. ¿Sí? Una vez que se suma B más C, yo tengo un resultado aquí. Este resultado, este valor total de la suma se va a multiplicar con A. Una vez que haga esta multiplicación, aquí voy a tener un valor y le voy a tener pendiente aquí. Luego paso o procedo con el siguiente subárbol de la derecha. Digo, E más F, tengo un valor, una suma. Esta suma se va a multiplicar por D. Al tener este valor de este producto o de esta multiplicación, yo tengo un valor total aquí, un valor total de la izquierda, un valor total de la derecha, de mi subárbol de la derecha, y estos dos subárboles o estos dos totales se van a sumar finalmente, ¿no? Y así obtendré el valor total. ¿Qué opinan? Preguntas. ¿Sí se entendió? ¿Está fácil? ¿Complicado? Está fácil. Sí está fácil, ¿no? Ya. ¿Alguien que opine diferente? Se vale opinar diferente, ¿no? ¿No? Sí, ya. Entonces, estamos de acuerdo todos. Está fácil. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Les voy a dar 5 minutitos para que cada uno de ustedes expresen ese árbol. No, mentira. Si pueden hacerle una copia, ahí cópienle por favor para que hagan este trabajito y puedan subir al EVA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el árbol binario que representa estas expresiones. Sí, entonces por un lado usted va a colocar la expresión que queremos dibujar y al lado usted va a hacer ya este árbol, ¿no? Así, tal y cual como hicimos aquí, igualito. Está la expresión y dibujamos este árbol. ¿Cómo quedaría, no? Sí, cópiele. 3, 2, 1. Inge, una pregunta. Dígame. En el primero, la raíz sería la multiplicación, ¿verdad? Así es. Ah, ok, y entonces, ya lo entendí, ya gracias. Así es, así es. No puede ser la raíz un más, porque porque difícilmente a ver cómo sería. Difícilmente podemos sacar esa operación para ambas expresiones. Es decir, ese no es el operador final, no es la última operación. No sé si me hago entender. No es la última operación. La última operación debe ser la raíz. Así como acabamos de hacer en este ejercicio, empezamos leyendo desde abajo, ¿no?
Entonces empezamos leyendo y vamos subiendo hacia la raíz. Y la última operación para que nos dé el resultado total debe ser ese operador. Ese operador debe ser la raíz. Sí, entonces es exactamente lo mismo por acá. Como ustedes pueden ver, primero hay que restar y no hago nada con la resta si no tengo resuelta la operación de la suma. ¿Sí? Entonces primero tengo que restar, luego tengo que sumar y finalmente estos dos valores, tanto de la izquierda como de la derecha, se multiplican. Entonces ahí me doy cuenta que este operador es la raíz. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo sucederá acá. ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a ser al último? Y aquí, ¿qué va a ser primero? ¿Qué va a ser al último? ¿Ya? Ahí identifica usted la raíz. Muy bien, chicos. Gracias por esa aclaración. En esta parte sucedería algo diferente. A ver, no diferente. Sería lo mismo, pero lo contrario más bien. Es decir, yo presento un árbol de expresión y de este árbol de expresión saco la operación matemática. Sí, repito. Primero presento un árbol de expresión y a partir de este dibujo, de este árbol, presento mi expresión matemática. Entonces, asimismo, ¿no? Digo, digo, menos es la operación que tengo que hacer al último, después de que se haya resuelto todo. ¿Sí? Después de que se haya resuelto todas las expresiones que tenga por ahí, la resta es la última operación que tengo que hacer. Entonces voy a empezar desde acá, digo. Entonces digo, aquí tengo que sumar C y D. Aquí miren, tengo que sumar C y D. Entonces una vez que suma, aquí me dice, miren, que tengo que negar esa suma. Es decir, una resta se antecede a toda esta suma. Por ende, la expresión queda de esta forma. Menos, abro paréntesis, C más B. ¿Sí? Ya. Entonces, toda esta expresión dice ahora que se está dividiendo para B. Sí, es decir, B dividido para toda esta expresión. Y por ende queda así como ustedes lo observan en este lado de la derecha. ¿Sí? B dividido para toda la expresión que acabamos de resolver. Y finalmente, recalco esto, finalmente la operación raíz, que es para este caso la resta, toda esta operación tiene que restar A. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esa sería la idea, ¿no? Seleccionar, una vez que seleccionado por dónde empezar, ¿no es cierto? Coloco aquí mi resultado matemático. Déjenme ver. ¿Es el mismo? Es el mismo. Qué raro. Se ha copiado 2 veces. Bueno, ya, este sería el resultado, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos únicamente a hacer este ejercicio, ¿no? De aquí vamos a pasarle hacia un árbol. Preguntas, chicos, hasta aquí. Hemos terminado esta parte. Pregunten más. Dicen, ¿siempre se Dígame. lee de abajo hacia arriba? Sí, tenemos que leer desde abajo hacia arriba. Y aquí ustedes pueden aplicar cualquiera de estos recorridos, ¿no? Que acabamos de ver hace poquito. Estos recorridos. Preorden, entreorden, postorden. Aquí la sugerencia es casi la misma, ¿no? Mire, aquí está. Dice, primero identifique el prefijo, dice que debemos identificar la raíz, la izquierda, la derecha. ¿Sí? Aquí identificamos la raíz y luego leemos de izquierda a derecha. Primerito para identificar en dónde nosotros estamos o por dónde podríamos empezar. El entrefijo dice también puede ubicarse a la izquierda, leer la raíz y luego la derecha. Y finalmente puede leer primero la izquierda, la derecha y al último hace la raíz.
puede hacer una mezcla de las tres, ¿no? Como hicimos en este último ejercicio, una mezcla de las tres. Pero la lectura, como acaba de decir Stephanie, la lectura en sí, ya para sacar los detalles de esta expresión matemática, se leerían desde abajo hacia arriba, ¿no? Dependiendo de qué lectura esté haciendo, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, su árbol izquierdo, aquí dice, el entrefijo, lea primero el izquierdo, dice. Entonces, vamos a leer el izquierdo de abajo hacia arriba. Luego la raíz, observo una operación y le divido. Toda esta expresión le divido. Luego dice el de la derecha. Voy al de la derecha y leo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es un poquito como para aclarar. Espero no haberles confundido. Sí. Muy bien, entonces hasta ahí, claro, este trabajito le van ustedes a realizar y le van a subir, le toman fotito, le van a hacer un PDF y le subimos al EVA, ¿no? Ya les voy a mandar, bueno, cuando esté habilitado este campo para que puedan subir, ahí les aviso. Bien, entonces pasamos a esta última parte y también motivo de consulta para ustedes, la última consulta, los algoritmos, y esto arranca o parte de la necesidad de minimizar todo un árbol. Entonces, habíamos topado este tema anteriormente y habíamos enfatizado aquí que un grafo puede componerse de esta forma, un grafo ponderado, decíamos, ¿no es cierto? Si estuviéramos hablando en términos de grafo, dijéramos que este grafo es un grafo ponderado, es decir, que cada arista tiene un valor, un peso. Ahora, si hablamos en términos de árbol de expansión, pero en términos de un árbol, decíamos que a este grafo se le debe identificar un punto de partida, ¿no? Una raíz. Y a partir de ese punto de partida o de esa raíz, unimos todos los vértices sin pasar por la misma arista, o sin crear un circuito o sin crear un ciclo. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como un árbol. Ahora, hablando en términos de árbol de expansión mínimo, no podemos tomar cualquier ruta, tenemos que tomar la ruta de menor peso. Y si hablamos de un árbol de expansión máxima, haríamos todo lo contrario, pues tomaríamos las rutas que tienen mayor peso. Repito, si hablamos en términos de árbol de expansión mínima, el recorrido ya no es cualquiera. El recorrido para generar un árbol ya no es cualquiera, sino más bien es buscando la arista que tiene un peso menor. Punto. Ahora, si hablamos en términos de árbol de expansión máxima, hacemos o creamos este mismo árbol a partir de este grafo, pero utilizando las rutas de mayor peso. ¿Esto de qué va a depender? Obviamente va a depender de cuál es el objetivo que persigue este árbol, ¿no es cierto? Sí. Si quiere reducir costos, o de pronto si se enfoca en aumentar mercadería, es decir, pasar la mayor cantidad de mercadería por una sola ruta, ya va a depender mucho de cuál es el objetivo para que usted utilice un árbol de expansión mínimo o un árbol de expansión máxima, ¿no? Ya, independientemente de qué es lo que usted desea hacer, para armar estos árboles de expansión, existen los algoritmos, ¿sí? Existen los algoritmos, es decir, una secuencia de pasos ordenados que tienen un principio y un fin para llegar a un determinado objetivo, ¿cierto? Sí, entonces, de aquí que nosotros tengamos algunos, por ejemplo, el algoritmo de Prim, tenemos el algoritmo de flujo máximo, aquí miren está el que acabamos de mencionar hace poco, ¿sí? De flujo máximo. Tenemos el algoritmo de Dijkstra, por ahí algún compañero también ya expuso algo, nos dio como un abreboca, ¿no? de este tipo de algoritmo. El algoritmo de Dijkstra, tenemos el algoritmo de Kruskal, el algoritmo de Fleury. ¿Sí? Repito para que le tengan en sus apuntes ahí. Tenemos el algoritmo de Prim, el algoritmo de flujo máximo, el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Kruskal,
¿Estamos bien? El algoritmo de Kruskal y finalmente el algoritmo de Fleury. Sí, vamos a ver a breves rasgos unos dos y los demás les quedará como video consulta para que ustedes puedan valerse de esta diapositiva y de la información que... A ver, ¿tengo información sobre esto? Ya les voy a subir información y la diapositiva para que a partir de esto y más información que puedan adquirir ustedes en el internet, eh, pues puedan crear esta videoconsulta, ¿de acuerdo? Y la subiremos hasta este domingo, que sería el último deber. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este algoritmo de Prim, a ver, ¿cómo les explico? A ver, vamos a ver. Voy a alcanzar a hacer unos dos nomás. Tenemos poco tiempo. Ya. Y ya. Utilizaba aquí están las herramientas. Ya. Entonces, voy a poner aquí algunos puntos. A ver si me deja. Ahí está el punto A, el punto. A ver, solo déjeme guardar todo, guardar, no guardar. Es que quiero arrastrar. Ahí estamos, ahí estamos. Ya, para que no se vean esas. Ya, ahí estamos, ahora sí. Entonces, voy a colocar por aquí un punto A, un punto B, C, D, F, E, F, G y H. Vamos a trazar por aquí algunas aristas. Vamos a colocar una recta, aquí está. Vamos a colocarle desde... Vamos a colocarlo así. A ver, ups. No, este no es. Es que no quiero que sea toda la recta, pues. Solamente quiero, a ver si así puedo hacer. A ver si lo logro hacer, si no, estamos fregados. A ver. Vectores, no. ¿Dónde está? Ajuste lineal. No está. Es que no quiero poner rectas. Solamente quiero... A ver si puedo hacer esto. Si puedo hacer esto. Pues es un deslizador. Aquí vamos a morir en el intento, chicos. No encuentro y no me acuerdo dónde está la arista. Pero podemos, creo que seleccionar desde aquí, ¿no? A ver, vamos.
Hola, 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 hola. Ahora sí me escucho. Me fui tratando de intentar crear este ejemplo, pero vamos a trabajar solo con la diapositiva, ¿ya? Ahí está. No es tan complicado tampoco de explicar en esta diapositiva. Lo único que quería era resaltar los valores, pero eh, déjame ver si puedo resaltar con esta acción automática más eso. Pero es que no puedo resaltar con esto. Ya, pero no importa. A ver, solo... Ay, este internet. Ya, ahora sí, estoy otra vez ahí. Tengo que estar pilas cuando me voy porque a veces me quedo hablando solito. Ya, decía que este es un algoritmo. Tiene un inicio, tiene una secuencia de pasos claramente ordenados, organizados, que van en un sentido, ¿sí? Que van en un sentido y llegan a un fin, ¿no es cierto? Y todo esto persigue un solo objetivo. El objetivo que persigue este algoritmo es ayudarnos a identificar cuál es la metodología o la técnica que utiliza el algoritmo de Prim. ¿Ya? Entonces, para iniciar dice que primero debemos seleccionar un vértice. Seleccionamos cualquiera de estos vértices. Una vez que hemos seleccionado, vamos a poner como por ejemplo E. Ya, suponiendo que E sea el punto que hemos seleccionado. Sí se puede observar, ¿no es cierto? Ya. Luego dice, seleccione la arista de menor peso conectada al vértice seleccionado. Es decir, aquí yo tengo ¿cuántas aristas? Mire, tengo una de 2, una de 4, otra de 2, de 5, de 4 y de 7. Sí, tengo para escoger, mire. Tengo, en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aristas conectadas al vértice E que acabo de seleccionar. Luego dice, seleccione la arista de menor peso. Es decir, de todas estas 6 tengo que seleccionar una, pero aquella que tiene menor peso. Ahora bien, podría seleccionar esta que dice 2, pero también me doy cuenta que tiene esta otra 2 también. ¿Sí? Si se dan cuenta que aquí tengo 2 que son iguales de menor peso. Dado este caso, aquí el algoritmo no me dice, pero yo debo seleccionar cualquiera de las dos. Sí, al menos si estoy arrancando cualquiera de las dos, porque ambas tienen el mismo peso. Vamos a ver cuál seleccionamos, Stephanie. ¿La que va de E a F o la que va de E a H? De E a F. Ya, seleccionemos esta que dice de E a F. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Puede leer, Mauricio? A ver, ¿a quién le Mande. gustaría leer? Ya tienes un -1. El día de hoy vamos a regalar -1 a ¿Por todos. qué? Porque es el último día de clases. A ver, ¿quién desea leer el siguiente paso? Yo. A ver, Mauricio, muy bien. Has recuperado. Ok. Estamos en 0 entonces. El inicio, selecciona un vértice, selecciona una arista de menor peso conectada al vértice seleccionado. En Ya, caso... espérate. Ya, Ok. decía que cuál es el siguiente paso, entonces ahora sí ya vas a leer el siguiente paso. En cada En cada intersección seleccionada, la arista iteración. de menor... Ah, de cada interacción seleccionada, la arista de menor peso relacionado con los vértices conectados. Ya, El dice, algoritmo... ahí nomás. Dice, en cada iteración seleccionada, perdón, en cada iteración selecciona la arista de menor peso. En cada iteración, es decir, en cada recorrido que yo haga, seleccione la arista de menor peso que se relacionen con los vértices, ¿no? Es decir, acabamos de seleccionar, Stephanie dice, seleccionemos E a F, que tiene un peso 2 igual al anterior,
Y a partir de aquí, pues vamos haciendo las iteraciones con menor peso, ¿no? Por ejemplo, ya estoy en F. ¿Cuál sería la iteración de menor peso? ¿Hacia C o hacia I? Porque esas son las únicas opciones que tengo a partir de este punto. Hacia ahí, Hacia I. Hacia ahí. ¿Por qué? porque tiene el menor peso. Porque 1 es menor que 5, ¿no es cierto? Sí, espero que me estén entendiendo los otros chicos. Ya, y finalmente dice, bueno, y así tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto? Ya, de I tendría que seleccionar ahora cuál es la iteración más corta. Miren, aquí sucede algo interesante. Recuerden que la raíz arrancamos desde E. Y justo la pregunta que, o más bien la conclusión a la que estaba llegando Mauricio, voy a contestar en este momento. Es como leerle la mente más o menos a Mauricio. Miren, a ese nivel hemos llegado en este curso. Arrancamos desde E como raíz, ¿no? Llegamos a F porque es la iteración, el menor costo, el menor peso. Luego bajamos a I, pero a partir de aquí yo tengo otras dos aristas por las que podría pasar. Tengo la arista de 4 y la arista de 5. ¿Cuál es de menor peso? La arista de menor peso es 4. Si yo selecciono la arista de menos peso 4, ¿qué va a suceder? Desde este punto. Finaliza. Voy a finalizar, pero voy a finalizar ¿dónde? En la raíz. Y ese no es el objetivo que persigue un árbol. Recuerden que aquí lo que estoy haciendo es cerrando un circuito o cerrando un ciclo. Esto ya no sería un árbol, sino sería un grafo común y corriente. ¿Sí? Entonces, la idea es no cerrar circuitos, no cerrar ciclos. Entonces, por ende, aquí yo me encuentro en un caso especial, llamémosle así. Mi arista de menor peso es 4, pero esta arista me lleva a cerrar el circuito. Entonces, por ende, debo seleccionar ¿qué arista? La de mayor peso, pues, en este caso. Y me tendría que ir por 5 para no ocupar la de menor peso que me lleva a cerrar este circuito. ¿Sí? Entonces me voy por 5. ¿De acuerdo? Ese sería un caso especial en el que tengo que tomar una decisión, ¿no es cierto? Sí. Y finalmente, acá dice el algoritmo finaliza cuando todos los vértices están conectados a todas las aristas que se han seleccionado. Sí, entonces aquí yo no estaría, para empezar, no estaría finalizando como dice el algoritmo de Prim, porque dice que debo finalizar con todos los vértices conectados. Y al unir I con el menor peso de 4 hacia E, estoy haciendo un circuito o un ciclo donde ya no me permite salir y ya no estoy uniendo los demás vértices. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo de Prim, en resumidas cuentas, seleccionamos un vértice cualquiera. A partir de ese vértice cualquiera, seleccionamos la arista de menor peso y vamos haciendo esto o repitiendo este mismo paso, vamos haciendo con los demás, ¿no es cierto? Es decir, repetimos la misma iteración o cada iteración que hagamos, seleccionamos la arista de menor peso. A excepción de estos casos especiales que ustedes acabaron de ver en el punto de I. ¿Sí? Y también ese caso especial cuando tenemos dos aristas del mismo peso que son menores, debemos seleccionar una. Tenemos que quedarnos con una. ¿Sí? Y el objetivo principal es que todas las aristas estén conectadas. ¿De acuerdo? Así llegaríamos al fin y cumpliríamos el algoritmo de Prim. Otro algoritmo del que quiero hablarles es el algoritmo de Kruskal. Este algoritmo de Kruskal llega a ser muy parecido al de Prim con una sola diferencia.
esta selección de aquí. Dice, seleccione la arista de menor peso. Sí, seleccione la arista. A diferencia del algoritmo de Prim, donde nos dice seleccione un vértice primero, ¿no? Seleccione un vértice, cualquier vértice. Ya. Y a partir de ese vértice que usted ha seleccionado, arranque con la construcción de este árbol, ¿no es cierto? Siguiendo estos pasos. A diferencia, el de Kruskal lo que dice es, identifique cuál es la arista menor. Entonces, busquemos por aquí, ustedes me pueden ayudar, ¿cuál es la arista de menor peso? Ahí no sería la I, que equivale a 1. Puede ser F. Pero F no vale 5. Pero H también vale 5. A ver. Ahí, a ver, otro comentario antes de... Otro comentario. ¿Cuál es, como dicen, seleccione la arista de menor peso? ¿Cuál es la arista de menor peso? Vamos, chicos, vamos, ustedes pueden. Hasta este punto sí estamos diferenciando una arista de un vértice, ¿no? Sí sabemos cuál es la diferencia. Yo esperaría que sí, porque ya dieron una prueba. La pregunta es, en el algoritmo de Kruskal, ¿cuál es la arista de menor peso? ¿Entre qué vértices está esa arista? De F a I. Exacto. La arista de menor peso está entre F e I. O puede ser entre I y F, porque no es direccional, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí está, miren, chicos. Aquí está. Entre I y F o F e I. Aquí está. Ahora, tal vez respondiendo lo que quería decir Mauricio, pero F no tiene 5. No sabía no sé si estoy claro en que, o no sé si Mauricio estaba claro en que era un vértice y una arista. No sé, porque aquí el 5 hace referencia al peso entre C y F. Está equivocado. Y lo mismo sucede acá, ¿no? 5 hace referencia al peso entre H e I. Pero sí Aquí estaba bien buscamos... entre I. Ya, entonces entre I y F, ¿no es cierto? Aquí está. Ese es el primer paso que debemos hacer en el algoritmo de Kruskal, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer, el siguiente paso es, como dice aquí, ¿alguien puede leer el siguiente paso? Chicos, ayúdenme, ya se acaba esto. 5 minutos. En cada intersección, agregue la arista de menor longitud de conjunto de arco disponible. Exacto. Entonces dice que en cada arista, perdón, en cada iteración ahora que agreguemos una arista de menor longitud. Entonces, ya tengo esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la arista cuál es la arista que es de menor longitud? Hablamos de aristas. La arista que está conectada a esta otra. Podría ser 5, 4, 2, 5. Esas son las aristas que están conectadas a esta arista. Dos. Stephanie dice 5. ¿Será este 5 de acá o este 5 de acá? No, 2. Ah, ya, 2 dice ahora, ¿no es cierto? Entonces, miren, si partimos de esta forma, no me doy cuenta o no sé si empezar desde F como raíz o desde I como raíz. Pero al darme cuenta de que la arista con peso 2 está unida también a esta de 1, me doy cuenta en qué sentido empieza a ir el árbol, en qué sentido empieza a crecer esa ramificación.
Entonces, por ende, podría decir que I llegaría a ser el punto de partida, porque estoy yendo por una arista 1 y luego estoy yendo por una arista 2 de F hacia E, ¿sí? Ya empieza a clarificarse dónde está la raíz. Y finalmente dice que el algoritmo finaliza cuando todos los vértices están conectados, ¿no es cierto? Si yo he llegado acá a esta arista de 2, ¿cuál sería la siguiente arista de menor peso? Entre A, entre el vértice A, E y A. Sería 4. Fe, Ya, Stephanie dice entre E y A. Mauricio dijo entre E y F. E y F. No puedes hacer entre E y F, chico. Acabamos ya de Entonces hacer sería entre D y H entre A, y H, el de abajito. A y H. No. No, creo que estamos ahí completamente perdidos. Voy a repetir esta última parte, ¿ya? Entonces, el algoritmo de Kruskal, primero se debe seleccionar una arista menor. Una arista es aquel que crea el camino entre vértice y vértice. En este grafo tenemos identificados los puntos o los nodos con las letras, ¿sí? Los puntos o los nodos con las letras. Están las letras A, B, C, D, E, ¿sí? Aquí no hay una letra porque es un error de la diapositiva, no tenemos una letra, pero debería haber una letra, es decir, esta arista tiene un nombre. Los números están representando el peso de la conexión entre arista y arista, es decir, entre vértice y vértice, perdón. Son el punto de conexión, el peso que se les da a ese camino o conexión o arista. Entonces, dice que seleccionemos la arista de menor peso. Identificando los números, nos damos cuenta que hay un 1. Este 1 está entre I y F. Luego dice el algoritmo de Kruskal, dice que en cada iteración que vayamos haciendo debemos agregarle la arista de menor longitud. Es decir, si yo me ubico en esta arista, tengo dos vértices, el vértice F y el vértice I. Es decir, en cualquiera de estas dos conexiones puede estar conectado la siguiente arista de menor longitud. Si me ubico en el vértice F, me doy cuenta que tengo 5, 2, nada más. No puedo regresar por 1 porque esto ya lo hice. Si me ubico en el vértice I, me doy cuenta que tengo 4 y 5. Si hago el análisis entre 5, 4, 2 y 5, me doy cuenta que la arista de menor longitud es 2, que está conectada a F, que corresponde al vértice extremo de la arista de menor peso anterior. Entonces, este vértice se puede conectar a la arista también de menor peso con 2. Esta arista está entre F y E. Hemos llegado aquí. Ahora, nuevamente se vuelve este es un bucle, Tenemos que volver a hacer la iteración, buscar la arista de menor peso. Entonces, llego a este punto y digo, a ver, tengo aristas que son 7, 4, 5, 2, y no puedo utilizar 4, porque si utilizo 4 estaría cayendo en un... ¿Saben la respuesta? Un recorrido. Estaría cayendo en un ciclo. Ciclo, perdón. En un ciclo. Estaría cerrando el circuito. Sí, y eso es lo que no queremos, por eso no puedo utilizar yo esta arista de acá. Está ya, en este momento está prohibida utilizar esta arista. Por ende solo tengo 2, 5, 4 y 7. De estas 4 aristas, ¿cuál es la menor? 2. Esta es la de menor peso. Eso quiere decir que mi conexión iría
hacia el vértice H. Ahora, ya estando en este punto, me doy cuenta que tengo dos aristas más en las que puedo conectar. La arista 6 y la arista 5. Si yo conecto la arista 5, estaría cayendo en un ciclo nuevamente, o en un bucle, como le llaman ustedes en programación. ¿Sí? Estaría cayendo en un ciclo o en un circuito. Por ende, esta arista queda también prohibida en este momento. La única que me queda es la 6. Aquí ya vendría a ser un caso especial. No utilizo la de menor peso. ¿Por qué? Porque estaría cayendo en un circuito. Pero me voy por la de 6. Y llegando a este punto, también llega a ser un caso especial. ¿Por qué? Porque no tengo otra arista por donde recorrer. No tengo opción a seleccionar la arista de menor peso. No me queda otra que pasar por la que tengo. Entonces vengo por aquí. Y así sucesivamente, tomando ese criterio de no cerrar o no caer en el círculo, no caer en un bucle, en un ciclo, en un circuito, tengo que avanzar con el objetivo de ¿qué? De que el algoritmo finalice cuando todos los vértices estén conectados. ¿Sí? Esa sería, por así decir, la diferencia entre Kruskal y Prim. Prim inicia desde un vértice cualquiera y a partir de ahí buscamos la ruta de menor costo. La de Kruskal busca una arista de menor peso. ¿Sí? Y a partir de esa arista de menor peso, hace su recorrido haciendo la iteración, buscando las aristas de menor peso también, ¿cierto? Sí. Hasta ahí tienen alguna pregunta. Espero no haberles confundido más y que revisen este video nuevamente, ¿no? Hasta aquí podríamos quedar con esta parte. Y ustedes lo que van a hacer como último trabajo hasta este domingo, 12 de la noche, es que van a explicar el algoritmo de flujo máximo, el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de Fleury. Repito, ustedes van a explicar el algoritmo de flujo máximo, el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de Fleury. En resumen, todos estos algoritmos o esta secuencia de pasos organizados, conocidos como algoritmos, se utilizan para realizar estos trabajos. ¿Y cuáles son estos trabajos? Pues realizar la expansión mínima o máxima de un árbol. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos todo un grafo y queremos darle un recorrido y queremos jerarquizar y optimizar esos recursos o maximizar los recursos, ¿sí? Dependiendo de cuál es el objetivo que usted persigue, entonces utilizamos un algoritmo, una secuencia de pasos ordenados para ir creando este árbol. Preguntas hasta aquí, chicos. Vamos a terminar con esta. Preguntas. Una pregunta, Ajá. Inge. Dice que hay que explicar el algoritmo de flujo máximo, etcétera. O sea, que hay que hacer algún tipo de Video. ¿video? Sí, señor. Ah, ya, de así mismo de 3 minutos. 3 minutos máximo. No, pongámosle de 5 minutos. 5 minutos pongámosle, ¿ya? Porque son 3 algoritmos. Serían, pongámosle 6 minutos pongámosle. Máximo 6 minutos para darle por cada uno 2 minutos nada más, ¿sí? Entonces aquí dice algoritmo de flujo máximo, ocupe 2 minutitos para explicar esto, luego pasa al siguiente, 2 minutitos y 2 minutitos del otro, y ya, tenemos 6 minutitos en el video, ¿no? En la presentación, ahórrese unos 5 segundos nada más, diga, hola, mi nombre es tal, listo, empezamos con el algoritmo tal, y ahí se optimiza el tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿También hay que subirle al YouTube o solo para usted? Sí, en el YouTube le ponen ustedes o le seleccionan la opción ocultar video. Cuando ustedes ocultan, queda únicamente para el estudiante y para el profesor, es decir, para quienes tienen el enlace. No es fácil
hacer una búsqueda en el internet para que lo encuentren, sino que está oculto ese video. Entonces, esa es la restricción que usted podría añadir si no quiere que se observen para otras personas. Entonces, seleccione oculto en el video cuando le suba a YouTube y ese enlace le copia y le pega en el EVA. ¿De acuerdo? Tiene que estar subido al EVA porque si no, no puedo calificar para que el sistema haga el cómputo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿me puede pasar otra vez la clave de la asistencia? Claro, en este momento. Voy a terminar la grabación hasta aquí, ¿ya?